Es viernes, son las 10 de la noche y es la hora de platicar en esta ocasión con el director de cine, con Rafa Lara. Rafa nació aquí en la Ciudad de México y desde los 17 años se ha dedicado a dirigir. Inició su carrera profesional a los 22 como director en Argos Televisión, tras haber realizado el mediometraje de ficción política Bienestar para tu familia. Posteriormente trabajó en diferentes documentales en Iberoamérica para el Discovery Channel. Ha realizado cortometrajes, videoclips y comerciales. En Estados Unidos fue el creador de Al Filo de la Ley, la primera serie dramática latina realizada bajo los mismos estándares que las series norteamericanas. A partir de esta experiencia se inició como director de largometrajes. El primero de ellos es la película La Milagrosa de 2008, historia enmarcada en el drama de la guerrilla colombiana y los secuestros en aquel país. Su segunda película es El Quinto Mandamiento de 2010, un thriller psicológico que cuenta la historia de un solitario joven con un pasado oscuro y tormentoso que se ha convertido en asesino serial de chicas adolescentes. Labios Rojos de 2011, una comedia romántica clásica, es su tercera película. Y este año salió su cuarto largometraje, 5 de mayo, La Batalla. Película en la que funge como director, guionista, productor y editor, que recrea los hechos históricos alrededor de la gloriosa Batalla de Puebla. Se trata de un talentoso y productivo director conocido por sus efectos especiales, escenas de acción y superproducciones que por lo general no son comunes en el cine latinoamericano. Hoy vamos a platicar con Rafa Lara de sus 3 películas favoritas: Trainspotting, Naranja Mecánica y Bailando en la Oscuridad. Rafa, muchas gracias por venir, buenas noches. Muchas gracias, Leo, por el espacio y por bienvenido, bienvenido, gracias Rafa. Javier Tello, Rafa, bienvenido. Muy Leo, buenas noches. Y bueno, vamos a empezar con tu primera película favorita, que es una gran película. No había salido, si no me equivoco, no. Y qué bueno que sale, porque sí, yo tuve la oportunidad de volverla a ver hace poco y es fantástica, Javier. Efectivamente, de Danny Boyle, de 96. Yo la vi cuando salió y no la había vuelto a ver hasta ahora. Sí. Y se me había olvidado lo buena que es y lo maravillosa es muy impactante. Y sospecho que en su momento, y me acuerdo que en su momento fue muy novedosa en muchas cosas. Pero narra la historia de un grupo de heroinómanos en Edimburgo, un grupo de personajes todos muy divertidos, algunos aterradores como Begbie, el psicópata alcohólico, pero está Sick Boy, que está obsesionado con Sean Connery, pero sobre todo se centra en Mark Renton, que es del grupo quien quiere dejar supuestamente de ser adicto a la heroína y tener una vida productiva. Pero creo que lo que captura la película, si bien es muy fantasiosa visualmente, es muy realista y muy poco moralista respecto al uso de las drogas, y captura lo que es un estilo de vida. Primero el conseguir dinero para después comprar las drogas, para después juntarse todos a consumir las drogas. Es una chamba de tiempo completo y eso es lo que hace, creo, el consumo para muchos adictos algo mucho más que una mera adicción. Y la película lo captura muy bien. Pero en serio es 96. Es una película espectacular y lanzó al estrellato total a Ewan McGregor. Y a Danny Boyle, ¿no? Fue su segunda película después de Tumba al Ras de la Tierra, que era un gran inicio. Era una película mucho más pequeña, mucho más indie. Y justamente creo que Trainspotting en su momento incluso fue llamada La Naranja Mecánica de los 90. Y está medio inspirada. Totalmente. Y los hizo ver a los actores Naranja Mecánica, y hay 2 o 3 escenas que hacen referencia directa a Naranja Mecánica. Totalmente. Es una película extraordinaria y deliciosamente feroz. Sí. En todo sentido, no tanto en su tratamiento visual como en su dramaturgia. Es una película extraordinariamente potente que sin duda es muy sobrecogedora, ¿no? Ahora, para un director de cine y bueno, de tele, de series, etcétera, pedirle sus 3 películas favoritas ha de ser difícil, ¿no? Pero en tu caso, ¿por qué es una de tus favoritas, Trainspotting? ¿Qué le ves que te movió tanto? Primero que nada, es una película que marcó mi vida. Yo en el 96 estaba saliendo de la universidad. Fue el año en el cual me graduó de la licenciatura en comunicación en el ITESO en Guadalajara. Sí. Y pues obviamente estaba yo con toda esta cosa de juventud, claro, de comer, desayunar y cenar cine a todo momento. Entonces estaba yo muy ávido de ver buen cine, y cuando vi Trainspotting, me acuerdo que lo vi en una muestra internacional de cine allá en Guadalajara. Y la verdad es que no, me quedé mudo por lo potente que era,
por el mensaje, porque lo que tú dices es una película con mensaje, porque digo, está muy claro que el mensaje de la película en sentido estricto es no a las drogas, y cómo lo hace sin ser moralino. Sí, claro. Y justamente eso es lo que logra, eso es lo que la hace una película trascendente, muy inteligente, y al mismo tiempo es una película muy cool. O sea, es una película, creo que cuando se han tratado de hacer películas de este tipo para los chavos, terminan siendo muy ñoñas. O sea, dices, justo acá, o sea, dicen, vamos a hacer una película de no a las drogas. Uy, no, y terminan haciendo una cosa con unos protagonistas y con unos tratamientos que dices, por tu culpa ahora los chavos se van a empezar a drogar, porque no quieren. No quieren ser como ellos. No quieren ser como esos ñoños. En este caso creo que es de verdad una aproximación al mundo terrible de la adicción, a la peor de las drogas, probablemente, que es la heroína, que genera... Porque sí acaba siendo apabullante, ¿no? Como dice Javier, ¿no? De que es todo el tiempo están es tremendo, ¿no? Sí, así es. Ahora la música un soundtrack absolutamente espectacular. Yo de todo el soundtrack rescato muchísimo a Lou Reed, ¿no? De Just a Perfect Day. Creo que justamente es un contrapunto increíble, ¿no? Porque por un lado esta escena, que es mi escena favorita de la película, cuando él se mete una sobredosis, ¿no? Que es cuando se mete en medio de la alfombra, ¿no? Y prácticamente lo van a tirar afuera de un hospital, mientras estamos escuchando Perfect Day de Lou Reed, que es un total contrapunto, ¿no? Porque Perfect Day es justamente habla de un día perfecto. Es una expresión muy bonita, digamos, en términos sonoros, y es un contrapunto absolutamente genial. Es una película, creo que técnicamente, en términos de artesanía cinematográfica, que es algo que yo personalmente busco y respeto muchísimo, creo que la película es indudable. Déjame preguntarte, tú como director, ¿cuándo escoges la música? ¿Cómo? Sí. Yo me imagino que hay... Sí, como director, generalmente hay un director de música, ¿no? En las películas, ¿no? Pero ¿cómo te sientas con él o con ella y dices, mira, vamos a meterle por acá este tipo de... Cuéntanos de ese proceso. Es un tema absolutamente fundamental para mí, absolutamente fundamental. Yo comencé en la parte artística, en el lado de la música, no en el lado del cine. Yo desde que vi Star Wars a los 5 años, yo decía, yo quiero hacer eso, ¿no? Y realmente quería hacer este tipo de cine grande y espectacular. Pero bueno, yo soy guitarrista y tenía una banda de rock a los 13, 14, 15 años. Medianamente berreaba, medianamente tocaba la guitarra, hacíamos canciones originales y tocábamos covers de The Cure, de YouTube, Soda Stereo, Caifanes, ¿no? De lo que era de la época. Y desde entonces yo siempre me he involucrado con la música. La música es absolutamente fundamental. En el caso de los soundtracks, de las canciones que se integran en mis películas, las escojo todas yo directamente. O sea, sí, por supuesto. Yo digo, yo quiero esta en todas mis películas, y creo que mis películas, entre otras cosas, se caracterizan por tener soundtracks muy interesantes, muy frescos, ¿no? Trabajo muchísimo, por ejemplo, con gente que viene, ¿no? Busco mucho de lo nuevo que viene, bien sea en México, cuando trabajé en Colombia. ¿Pero son los scores originales? No, una cosa es el soundtrack y otra cosa es el score. Los soundtracks son las canciones que ya existen o que se pueden hacer, pero son canciones como tal, que se integran a la película. El score original, en el cual también involucro, por supuesto, es absolutamente clave. Esa sí es la música dramática, la música compuesta especialmente, pero yo sí me meto en el proceso. O sea, hay un músico, obviamente, y yo funjo un poquito más como productor musical, digamos, sin llegar totalmente a hacerlo. Digo, en el caso de México, mis últimas 2 películas que he terminado, Labios Rojos y en este caso 5 de Mayo, las he hecho con un maravilloso músico, genio llamado Nacho Retali, que con el cual me he entendido bastante bien, y entonces yo de repente soy muy específico, decir, mira, quiero este tipo de guitarras, uso muchas guitarras en mis soundtracks, me gusta muchísimo por obvias razones. Quiero este tipo de guitarra, quiero este tipo de nota, hablamos el lenguaje de la música directamente, o sea, no le digo cosas como, dame algo con más feeling, no, se llegó a cuestiones muy directas como, ¿sabes qué? ¿Por qué no la intentamos en sol mayor? ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, este tipo de cuestiones. Y el proceso de la música va totalmente ligado, en mi caso, desde el inicio del proceso, cuando yo estoy escribiendo los guiones, que siempre escribo. ¿Ya estás pensando ahí? Sí, por supuesto. Cuando yo escribo los guiones de mis películas, siempre genero un playlist de sonoro, de lo que creo, de cómo creo que tendría que sonar y verse la película. En el caso de 5 de Mayo... Es lo que te voy a decir, en 5 de Mayo, a ver... En el 5 de Mayo yo escuchaba, para escribir el guión, escuchaba Pink Floyd, escuchaba Dead Can Dance, escuchaba Portishead,
eran, creo que escuchaba The Cure, eran como... Oye, pero nada más no alejado al siglo XIX. No. Y en siglo XIX en Puebla. Y en 5 de mayo la película es así, la música es así. Sí. No hay un solo instrumento orquestal. La música es de guitarras, la música es totalmente en eso, ¿no? Que creo que hace que la película tenga una personalidad muy propia, muy fresca al mismo tiempo. Sí. Es una película, digamos, hecha por gente de la nueva generación de cine mexicano, hecha por gente joven, y se siente eso, ¿no? La película está filmada totalmente en cámara al hombro, el 100%, que va totalmente en contra de la lógica tradicional de hacer películas históricas. ¿No? Con estos dollies y estas grúas grandilocuentes, para nada. Yo quise transportar al espectador todo el tiempo, cámara al hombro, transportado al siglo XIX, en una película muy frenética y un soundtrack muy basado en guitarras oscuras, violentas, muy rockeras, y hace que la película sea muy frenética, ¿no? Sin duda era una apuesta, a muchísimos afortunadamente, y digo, pues ahí está ya el éxito en taquillas y el éxito en ventas internacionales. Bueno, ha tenido un eco y ha gustado muchísimo. Habrá quien diga, pero ¿en qué estaba pensando? Bueno, pues es parte de una apuesta. Uno como autor cinematográfico tiene que ir con la suya, tiene que hacer lo que tiene que hacer, y yo la verdad es que yo veía el siglo XIX con música de rock y lo veía de una manera mucho más frenética. Interesante, ¿no? Sí. Yo cuando veía las batallas, de muchas veces las batallas del siglo XIX o más para atrás, las veía lentas, y yo decía, a mí me da la impresión, sí, totalmente, me da la impresión de que el puro instinto de supervivencia tendría que haberlas hecho mucho más frenéticas. O sea, de que lloran en la casa del de enfrente, que lloran en la mía, pues tendrán que llorar en la del de enfrente, ¿no? Y pues es agarrar y disparas, y lo siguiente es estar trenzado. Bueno, ¿no? Exacto, porque si era a bayoneta calada, ¿no? O sea, era muy personal la lucha, ¿no? Son caóticas las guerras y las batallas, ¿no? Y precisamente eso es lo que yo traté de transmitir en 5 de mayo, ¿no? Las secuencias de batalla, que bueno, hay la más famosa, que es la de la batalla de 5 de mayo, no es la única batalla que hay en la película, pero sí es la más grande, dura 47 minutos, es una batalla extraordinariamente grande, justamente todo el tiempo te inserta en este caos y en esta violencia, por demás, una absoluta barbarie, que digo, las guerras siempre son bárbaras, pero hoy ya incluso, digo, ayer la noticia de que ya un avión no tripulado había matado no sé cuánto, o sea, ya son robots, y ya nada más uno de repente ve en las pantallas como si fuese un videojuego, un blanco eliminado. Un blanco eliminado, ¿no? Sí. Como si fuese un videojuego. En este caso, aunque sería interesante desde el punto de vista cinematográfico agarrar lo que pasa en ese punto, allá abajo, por supuesto. De cuates comiendo y de repente bolas, ¿no? O sea, y ya ni siquiera por un ser humano. No, ya es un avión no tripulado, ya son robots los que están peleando. Así es. En el caso de 5 de mayo, en el caso de las bueno, es Star Wars, caray, ¿no? O sea, los drones, la palabra dron. Pero Star Wars si algo son batallas de seres humanos. No, pero acuérdate, ya espadas. La primera precuela que se llama La venganza de los drones, ¿no? La segunda. ¿O es la segunda? La segunda es la guerra de los clones. La guerra de los clones, que son ejércitos de drones, ¿no? De clones. Pero bueno, vamos a ver una escena de Trainspotting. Heroin makes you constipated. The heroin from my last hit is fading away and the suppositories have yet to melt. I'm no longer constipated. Clear. Steve Phelan comes into it and jumps it again a little bit out to the right. Then comes someone that is going to I fantasize about a massive, pristine convenience, brilliant gold taps, virginal white marble, a seat carved from ebony, a cistern full of Chanel No. 5, and a flunky handing me pieces of raw silk toilet roll. But under the circumstances, I'll settle for anywhere.
shit fucking does something. Sí, totalmente. Lo que es sumergirse en el mundo de las drogas. Exacto, exacto. Era chocolate, por cierto. Los efectos especiales lo hicieron con chocolate. Entonces, no solamente olía rico, sino que sabía rico. Entonces, es una gran actuación de Ewan McGregor porque la impresión es otra cuando la ves. Sí, no. Totalmente no. Una de las cosas, tus películas tienen producciones bastante grandes, que es poco común, no solamente en México, sino en general en América Latina. ¿Es un tema meramente de recursos? No. Creo que mucho pasa. Digo, sin duda los recursos son necesarios para hacer el tipo de cine que a mí me gusta hacer. Pero sin duda tiene que ver muchísimo con una visión y incluso como por ahí dice Fito Páez, es también una cuestión de actitud. Tiene que ver muchísimo con el tipo de cine que creo que cada autor quiere hacer. En mi caso, yo siempre desde chico he querido hacer películas grandes, me gusta mucho la acción, me gusta mucho, por supuesto, el cine bélico. He hecho 2 películas bélicas, La Milagrosa y 5 de Mayo. Me gusta muchísimo, digamos, jugar con todos los juguetes, ¿no? Okay. Me encanta tener todos los elementos a disposición, pero creo que también mucho pasa por la actitud y por una visión de hacer en grande las cosas. Yo creo que de repente han llegado a mí producciones grandes, digamos, porque aún mis películas, digo, 5 de Mayo pues es la producción más grande que se ha hecho en el cine nacional. Tuve esa maravillosa bendición, pero además las otras 3 que he hecho, por ejemplo, La Milagrosa en su momento era también la producción más grande del cine colombiano. Las películas colombianas se hacían con $300,000-$400,000 y la Milagrosa se hizo con $2,500,000 en Colombia, que además allí el dinero, y más en ese momento que apenas estaba arrancando esto que ahora ya está rindiendo muchos frutos en el cine colombiano, era pues levantar en mucho, ¿no? el tamaño de producción. Entonces, bueno, yo creo que comienza muchísimo con una visión de hacer las cosas. Pero cuando hablamos de una gran producción, ¿de qué estamos hablando? De que tienes más gente, de que tienes más efectos especiales, tienes más equipo. De que o sea, ¿qué es esto? ¿Más cámaras? Tienes más cámaras, tienes más equipo, tienes más tiempo de rodaje, tienes acceso a elencos también importantes, ¿no? Yo siempre he trabajado con actores de primerísima línea, ¿no? Y evidentemente pues también para eso se necesitan recursos. Repito, no quiere decir que en mis películas ha sobrado el dinero. Mis anteriores películas fluctuaban entre los $2 millones y medio de dólares, que es una buena cantidad para el estándar latino o latinoamericano, que andará rondando entre $1 millón y $1,5 millones de dólares. Que sí, qué bárbaro, ¿no? Contrasta, Javier, con ¿en cuánto estará ahora una producción de Hollywood? No, bueno, Spielberg, Lincoln ha sido más de 100 millones. No, claro, bueno, las grandes producciones más de 100 millones. Cualquier película norteamericana no baja en promedio de $65 millones de dólares. O sea, y estamos hablando de una comedia probablemente. Por eso, o sea, si una comedia... Labios Rojos, que anduvo arriba de los $2 millones de dólares, los gringos lo habían hecho con 65, 50, 40 millones de dólares, entre otras cosas porque, bueno, probablemente la tercera parte del presupuesto se la llevan 2 actores, ¿no? Claro, o sea, una estrella, lo que se llama un bankable, ¿no? O sea, una estrella tipo Tom Hanks, pues no menos de 20 millones, ¿no? Sí, por supuesto. Más o menos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Aún así, bueno, sus costos, sus maneras de trabajar son otras. 5 de Mayo, por hablar de ese ejemplo de la diferencia de los costos y de los procesos. Una película como 5 de Mayo hubiese costado no menos de $100 millones en Estados Unidos. La hubiesen filmado entre 25 y 30 semanas. Y lo sé perfectamente, no nada más por la experiencia propia, el conocimiento, sino la productora en línea, que fue la mano derecha del productor y del otro papá de la película, Paco Gallasti, que le mando un abrazo. Él tuvo como mano derecha a Ana Roth, que es toda una leyenda del cine mexicano, que entre otras cosas produjo una película llamada Titanic. Vaya que se sabe de producciones grandes. Y ella, cuando leyó el guión de 5 de Mayo, me decía: Rafa, esta es una película, o sea, imposible, no se puede filmar en México, no tenemos esta cantidad de recursos. Y
habría que filmarla en 25 semanas, ¿no? Si la apretamos a la lógica mexicana, tal vez lleguemos a 15 semanas, ¿no? O sea, estamos hablando de medio año. La película costó menos de la 10ª parte de lo que hubiese costado en Estados Unidos, menos, y la filmamos en 9 semanas. No, bueno. Ahora, ¿qué es lo que impide que en México gastemos más, nos tardemos más en hacer una película? ¿Es simplemente no hay gente dispuesta a invertir? ¿No hay un mercado interno que sustente ese tipo de inversión? ¿Qué es lo que...? Es muy complicado, son múltiples factores. Sin duda el factor económico es absolutamente fundamental. Ahora hay recursos, pero son recursos que provienen básicamente del Estado, por parte del apoyo del 226, que se han hecho muchos esfuerzos para ir perfeccionando el proceso de selección de los proyectos, pues para tratar de hacer un mejor cine, para tratar de construir una industria. Pero el problema, creo yo, si tuviese que quedarme con el problema principal, creo que tiene que ver con las leyes que no protegen ni al cine mexicano ni al productor. Cuando nosotros hablamos de que una película mexicana llega a las salas y al final del día todo el mundo recupera su inversión, y si después de que recuperan su inversión los exhibidores, que prácticamente no invierten nada, sino que ellos ya tienen las salas y tienen que meter, y lo que hacen es meter tu película, que además muchas veces les estorba, porque ellos quieren meter una película gringa, tal cual, eso es así. Y no hay ninguna ley que proteja en ese sentido al cine mexicano, ninguna. Realmente lo que hay es realmente prácticamente ficticio, ¿no? Se dice, no, bueno, pero que la ley de la ópera prima y que los mantenemos 2 semanas, no es cierto. O sea, la realidad es que al final del día te pongan en una función a las 11 de la mañana y en otra función a las 11 de la noche, eso significa no estar en las salas. Y por el otro lado, la recuperación, ¿no? O sea, digo, después de eso, al final del día, de cada peso, al productor, si bien le va, le quedan 10 centavos. Entre 10 y 12 centavos. Eso es nada. Y mal negocio. Y el productor es el que invierte el dinero. Bueno, le queda y ahí hay que recuperar capital y luego ya viene la utilidad. Así es. Entonces el problema creo que parte de ahí. El problema creo que parte de entrada de las leyes que entraron en vigor con el Tratado de Libre Comercio, en donde básicamente se desprotegió por completo al cine mexicano, y no se entiende que el cine mexicano, como bien se dijo ahora en la entrega de los Arieles, es un asunto de soberanía nacional, es un asunto de cultura, de trascendencia nacional. Entonces no hay este tipo de lógica de entender que al cine mexicano habría que darle un espacio realmente importante, y un poco sí, o sea, yo sí creo que habría que tener leyes que obligasen a los exhibidores que ganan muchísimo dinero, y qué bueno que lo hagan, y qué bueno que esto sea un negocio para ellos, bien merecido lo tienen, pero tendrían que decirle, señor, está muy bien, usted gana en sus 20 salas, en 18 va a ganar con sus películas gringas o con las que usted quiera, pero estas 2 son para cine mexicano sí o sí, y no me las puede mover, ¿no? Y eso es absolutamente fundamental para tratar de reactivar. Es muy complicado. La realidad es que si hoy no existiese el 226, ¿no? el estímulo fiscal, simplemente no estaríamos haciendo cine. Volveríamos a la década de los 80, cuando toda una generación de cineastas se perdió. Ese era cine tipo videojuego, donde toda una generación de cineastas se perdió porque no se podía filmar, se filmaban 2, 3, 4, 5 películas al año. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pues ya nos colgamos un poquito, vamos a regresar con Rafa Lara, su segunda película favorita, Naranja Mecánica. Regresamos con el director Rafa Lara. Su más reciente película es 5 de mayo. Estamos platicando con él de sus 3 películas favoritas. Su segunda película favorita, pues un clásico del cine, Kubrick, Naranja Mecánica, ¿no? Sí, de los grandes, para mí de los grandes directores. De hecho, el director que más ha salido en este programa, con más cantidad de películas, han salido ya casi todas sus películas. Esta de 71, es una película yo creo que icónica, como casi todas las de Kubrick, caray. Cuenta la historia de Alex, un verdadero psicópata cuyas principales diversiones son escuchar música clásica, sobre todo Beethoven, y la violencia gratuita, todo aderezado con drogas psicodélicas. Y son básicamente sus aventuras en un mundo futurista, una distopía, algo totalmente ya espantoso, y
creo que es una de 2 películas X en ser nominada, con clasificación X en ser nominada al Oscar. Para su época fue profundamente escandalosa. Que X es ya, porno, casi, porno, ¿no? Sí. Y si hay que decir, la ves hoy y es muy fuerte. Sigue manteniéndose vigente, ha pasado perfectamente la prueba del tiempo, ¿no? No, sí. 40 años. Y además basado en una maravillosa novela de Anthony Burgess, ¿no? Exacto. Que bueno, yo tuve la oportunidad de leer la novela a posteriori y creo que es uno de las mejores adaptaciones cinematográficas que se ha hecho de una novela, porque justamente recuerdo cuando estaba yo en la escuela de cine, ya en el posgrado en Cuba, cuando nos tocó la clase de adaptación literaria al cine, me acuerdo muy bien de una máxima que nos decía un profesor francés. Él decía que que la ley principal de las adaptaciones cinematográficas era que para ser fiel hay que ser infiel, ¿no? Yo no podía entender eso. Y lo que decía es, si tú le tratas de ser fiel a la novela, vas a fracasar porque el cine no es una novela, porque son otros los medios. Vas a tener que serle infiel en ese sentido a la novela, entender la esencia, pero también entender que es punto de partida para otra cosa, que es una película, y creo que lo logra muy bien Stanley Kubrick, ¿no? Y por eso dan un Oscar a mejor adaptación de una historia, que son diferentes, ¿no? En original, porque sí es un reto enorme. Y la novela es complejísima, es una delicia. Hasta el día de hoy uno la puede leer y de verdad que la novela es deliciosa. Y creo que la transmitió increíblemente bien en imágenes, ¿no? El uso de este lenguaje, de este argot, basado en el lenguaje ruso. Sí, medio ruso, efectivamente. ¿No? Que realmente creo que logra una película única, igualmente potente. No es casualidad, digamos, que hablando de mis 2 películas favoritas, Trainspotting es calificada como la naranja mecánica de los años 90, ¿no? Entonces creo que de alguna manera hay esa vinculación de grupos de jóvenes violentos en tiempos oscuros, ¿no? En situaciones oscuras. Ahora, y que tiene otra vez, no es de que Alex es malo. No hay menor duda, pero también es seductor, también es carismático. Encantador. Pero es un psicópata. Es un psicópata. Ahora, sabemos que Stanley Kubrick era un director muy perfeccionista, al punto de que era insoportable. Muchos actores con los que trabajó se quejaban profundamente porque se echaba hasta 20, 25 tomas, ¿no? Hasta que no saliera perfecta. O más. ¿Cómo es Rafa Lara? Bueno, y Lars von